Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, les damos la bienvenida a todas y todos por acompañarnos en esta jornada en que una vez más estaremos celebrando a la obra de Pablo Guadarrama y con él a todos quienes se dedican al análisis, al pensamiento, al estudio de las más y mejores causas de la humanidad. Invitamos a acompañarnos acá en el Presidium a Miguel Ángel Pérez Pirela, coordinador de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, a Carmen Borges, en representación del jurado de esta edición, e histórica líder de la Red de Intelectuales, a Pablo Guadarrama, ganador del 13º Premio Libertador al Pensamiento Crítico, a Pedro Calzadilla, presidente del CELAR, y al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Les invitamos a todas y todos a ponerse de pie porque vamos a entonar las notas del Gloria al Bravo Pueblo, himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Bolívar, el padre Bolívar, lo hemos visto, Bolívar. Y un poco le pregunté en silencio, orando, aquella pregunta de Neruda: Padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón: sí, soy yo. Pero despierto cada 100 años, cuando despierta el pueblo. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Abajo cadena, abajo cadena, gritaba el Señor, gritó en sus chozas, libertad pidió, ay, de santo nombre, templo de amor, el egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, a este santo nombre, templo de amor, el vil egoísmo que otra vez triunfó. El vil egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. ¡Viva Venezuela! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Como es parte de este rito que por 13 ocasiones nos ha reunido, les invitamos a entonar el himno de la Internacional. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, al fin podemos todos salidos, viva la Internacional, removamos todas las trabas que nos impiden nuestro
por los pueblos del mundo estamos aquí. Corresponde, por supuesto, darles un saludo a quienes nos acompañan en esta mañana. Queremos darle la más cálida bienvenida a Dagoberto González, embajador de la República de Cuba, y a los miembros de la misión diplomática cubana en Venezuela, a los presidentes de las fundaciones y de los institutos del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, compañeros y compañeros de todas las instituciones que han decidido acompañarnos en la mañana de hoy. Con no ciertas interrupciones hemos hecho un recorrido histórico por los ganadores del Premio Libertador al Pensamiento Crítico. En este momento iniciamos con el saludo del presidente del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Rómulo Gallegos, Pedro Calzadilla. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta casa. La casa de Rómulo Gallegos, la casa del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe. Pido excusa por el retraso al comenzar, con que hemos comenzado, y hemos debido ver ese video que vimos allá, aquí, que hace un recorrido, la trayectoria histórica de este premio que llega a su 13ª edición. De verdad emocionante ver desfilar ya con una trayectoria y una historia que nos enorgullece a esa pléyade de próceres de nuestra tierra, de nuestro continente. Son soldados y soldadas de esta batalla que estamos dando. Bueno, bienvenidos. Para el CELAR, el Centro Latinoamericano del Caribe Rómulo Gallegos, un honor organizar por primera vez este premio. Primera vez en que asumimos junto con la Red en Defensa de la Humanidad la organización de esta importante actividad. Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Y estos días, el sábado 6 de septiembre, estábamos conmemorando 210 años de la Carta de Jamaica, y allí
recordábamos que qué suerte tenemos en este continente, que los padres que nos fundan y las madres que nos fundan fueron también pensadores profundos de la suerte de este continente. Tenemos en Venezuela, por eso lleva el nombre Libertador. Cuando veíamos Libertador, viene la imagen de nuestro padre Bolívar y pensamiento crítico. Así como libraba batallas en el terreno, en lo militar y hacía estrategias, estaba también escribiendo, pensando, diseñando el destino de este continente. Y felices nosotros de que conmemoremos no solo las batallas, como Carabobo, por ejemplo, sino que el mismo que dirigió Junín, el mismo que estuvo al frente de la liberación del continente, haya escrito obras del pensamiento crítico de su tiempo. Era el pensamiento crítico de su momento, contrahegemónico, insurgente, que se estaba bregando en medio de los avatares y las exigencias de una revolución que estaba en marcha hace 200 años. ¿O es que no era así? Estaban abriéndose las puertas de un nuevo tiempo y se estaba pensando también. Por eso yo creo que es muy pertinente, y Carmen, que estaba allí, participó en el diseño de este premio en sus orígenes, Carmen Borque, y el nombre, qué bueno el nombre, Premio Libertador al pensamiento crítico, vincular esas dos. En este siglo XXI, en que estamos dando una revolución, yo estoy cada día más confiado, cada día me distancio más del pesimismo. Dice, no, que perdimos las elecciones por aquí, que ayer tuvimos buenas noticias del sur. Saludamos al bravo pueblo argentino. Aquí está Paula Clacton, a quien a través de ella le enviamos un abrazo. Y aquí están los pensadores que están acompañando esta revolución del siglo XXI. Este premio los congrega, es una buena radiografía de lo que, una buena muestra de lo que se ha hecho en este tiempo. No es poca cosa. Cada una de esas obras son grandes contribuciones al pensamiento crítico, a la construcción de una alternativa al capitalismo y al socialismo. Llamémoslo por su nombre, el socialismo del siglo XXI, como lo queramos llamar, pero es el socialismo que nos toca debatir y construir ahora. Con estas palabras yo quiero despedirme y agradecer su presencia siempre en los avatares, en las batallas que nos apremian en Venezuela siempre, ya estamos acostumbrados. Todo lo hacemos bajo el fragor de la batalla, desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes. Este premio, estamos aquí hoy a esta hora también como parte de ese esfuerzo. Saludo a quienes han estado con nosotros, que vienen de otras partes del mundo, que estuvieron trabajando durante 2 días, 4 y 5, en un extraordinario encuentro que se hizo en este mismo espacio. Espacio que, hablando de pensamiento crítico, lleva el nombre de nuestro querido maestro Luis Brito García. Esta sala se llama Luis Brito García, en reconocimiento al uno de los grandes entre los grandes en nuestro continente. Muchísimas gracias y bienvenida y bienvenido. Invitamos a continuación a Miguel Ángel Pérez Pirela, en su carácter de coordinador de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, a acercarse a saludar desde acá. Bueno, feliz día para todos, un día realmente de felicidad, de alegría, de belleza y de pensamiento, porque retomamos con todos los bríos un premio que se distingue de todos los otros premios al pensamiento, a la investigación,
porque permítanme decirle que es un premio sin complejos. Es un premio que se le coloca de frente a toda esta hegemonía capitalista y neoliberal que también tiene traducción en los premios, porque el capitalismo, el neoliberalismo y el neofascismo sí se premia entre ellos y nunca nosotros estamos tomados en consideración, y menos mal. Pero agradezco aquí la presencia de nuestro querido embajador de Cuba, con quien estamos trabajando cada vez más de la mano. Bueno, a figuras tan importantes del pensamiento como mi maestro, nuestro maestro Luis Brito García, Abel Prieto, Ramón Grofogel, a los intelectuales y las intelectuales que nos acompañaron estos 2 días aquí, arduos días de pensamiento crítico, donde fuimos duros contra el neoliberalismo, contra el capitalismo, contra el neofascismo, pero también contra nosotros mismos, haciendo las autocríticas necesarias, porque no tenemos que esperar que la autocrítica venga del otro lado, ni tampoco de los que supuestamente están en esto, enarbolando las banderas del pensamiento crítico. También a los viceministros Raúl Casal, y un saludo muy especial a Sergio. Mi cariño, mi respeto y mi admiración, que ha entregado la batuta de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, y me la ha entregado vivita y coleando, como decimos en Venezuela. Gracias, Sergio, hermano. Y bueno, y a todos los que nos acompañan hoy día. Un saludo especial también para el equipo del CELAR, porque realmente a pulmón, con un profesionalismo a toda prueba, ha levantado estos 3 días de eventos, y a mi querido hermano y amigo, el ministro Ernesto Villegas, que ha hecho de la cultura un hecho democrático, un hecho popular. Y claro está, a Guadarrama, al profesor, que yo le decía poco hace, decía, profesor, una cosa es que te digan que vas a ganar el premio, porque todos estos días le hemos estado diciendo, era calentando motores, hoy sí te lo vamos a dar. Un aplauso entonces para Guadarrama y nuestra querida Carmen Bohórquez, fundadora de esta red de intelectuales, artistas y movimientos sociales. Disculpa que me extienda mucho, pero entiendo también el relanzamiento, el reimpulso de este premio como una nueva oportunidad en momentos donde el enemigo no es una entelequia. Las amenazas no son ideas platónicas, no. Aquí, frente a nuestras costas, a las costas del Caribe, de nuestro mar común, hay 1.200 misiles apuntándonos. Hay 8 navíos militares navegando. Hay incluso submarinos nucleares en una zona libre de armas nucleares, en una zona de paz. Es decir, que el peso que estos 2 días de encuentro de pensamiento internacional tiene, es decir, que el peso que el premio al pensamiento crítico tiene, es decir, el peso que hoy día la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales tiene, es de gran envergadura, es de gran talante, porque es una respuesta desde el pensamiento, desde la estética, desde la belleza, a ese neofascismo que está asesinando niños, mujeres, civiles en Palestina, a ese neofascismo que está secuestrando a nuestros migrantes y colocándolos en campos de concentración, a ese neofascismo que ahora ya no solamente simbólicamente, ni epistemológicamente, ni cognitivamente nos está declarando la guerra, no, ahora nos está declarando una guerra bélica, con propósitos y con amenazas que nosotros no escuchábamos desde hace mucho tiempo en nuestra América. Nosotros entonces aquí, bajo la dirección, bajo la intuición y bajo la dignidad también de nuestro presidente Nicolás Maduro, estamos resistiendo desde el pensamiento, desde la belleza y sobre todo desde el pensamiento y la belleza crítica. Porque la única manera de avanzar es revisarnos una y otra vez para ver si lo estamos haciendo bien. Termino con esto. Habíamos pensado que este evento que acaba de terminar, este evento de 2 días, jueves y viernes, se llamase Soberanía y Pensamiento Crítico en Nuestra América. Pero un amigo en común, cuyo nombre no voy a mencionar, dijo, es necesario colocar
imperialismo. Si vamos a pensar y a pensar críticamente, pensemos en soberanía, en imperialismo y ahora sí desde el pensamiento crítico. Porque el imperialismo que acaso hace 20 años, Carmen, cuando este premio se fundó, no es el mismo imperialismo de ahora. El imperialismo se vestía incluso de afrodescendencia con Obama, se vestía de pensamiento correcto con otros que desgraciadamente se nos voltearon y se fueron para la acera de enfrente. Pero hoy día el imperialismo está en su fase agónica y es capaz de absolutamente todo. He repetido ya innumerables veces en estos días el poema de Mario Benedetti que decía: cuando te den palos de ciego, responde con palos de vidente. Y la intelectualidad venezolana y la intelectualidad caribeña y la intelectualidad nuestroamericana y la intelectualidad mundial en estos momentos está respondiendo con palos de vidente a partir del pensamiento crítico. Viva entonces la red de intelectuales, artistas y movimientos en defensa de la humanidad. Viva el premio al pensamiento crítico. Viva Venezuela, la patria de Bolívar. Viva Cuba. Viva nuestra América y viva la revolución. Muchísimas gracias. Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2020-2024. Veredicto. Durante los días viernes 20 y lunes 23 de junio de 2025, por vía digital, se reunieron los integrantes del jurado del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2020-2024 tras 5 años de silencio, provocado por las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Estados Unidos contra la patria de Bolívar y que ahora, gracias a los esfuerzos del presidente Nicolás Maduro, ha sido posible retomar al normalizarse la vida económica como las propias manifestaciones culturales y la vida intelectual y científica del país. Acotamos que, bueno, esta normalidad nuestra es así. En esta nueva etapa de la Revolución Bolivariana, el jurado antes referido e integrado por el ganador del premio en el 2019, Claudio Katz, de Argentina, Mónica Bruckmann, que nos acompañó hasta ayer, de Brasil, Francisca López Siveira, quien saludamos aquí presente, de Cuba, y por Venezuela, Carmen Borges, y a Francisco Sesto Novaja, quien hay que reconocerle también la paternidad de este premio. Y luego de intensos, consideró y valoró las 64 obras recibidas para esta convocatoria. Y luego de intensos debates, se acordó por mayoría de votos otorgar el Premio Libertador 2020-2024 a Pablo Guadarrama por su obra Marxismo y Antimarxismo en América Latina, publicado por la editorial El Perro y la Rana. La obra premiada hace una contraposición marxismo y antimarxismo muy actual y útil, al tiempo que traza la trayectoria y las diversas interpretaciones del marxismo en América Latina, lo que permite al lector entender el decurso y la actualidad de nuestra propia realidad. Recorre además la historia de la filosofía para demostrar cómo la misma ha sido utilizada para reforzar la primacía de Europa como modelo cultural y de pensamiento, que debe ser cultivado e imitado en el resto del mundo occidental. Frente a este colonialismo mental, Guadarrama reivindica las tesis de Marx, profundiza en las verdaderas causas de los problemas socioeconómicos en nuestro continente y coincide con otras propuestas liberadoras en cuanto a la necesidad de que sean los pueblos los que por sí mismos hagan valer su derecho a establecer sus propios referentes culturales y a decidir su propio destino. El jurado reconoce igualmente la calidad de la mayoría de los textos presentados y a tal efecto acordó también, por vía excepcional, otorgar 6 menciones honoríficas citadas en orden alfabético. Atilio Borón y Paula Clacco. Paula, por favor. Segundo turno. El resurgimiento del ciclo progresista en América Latina y el Caribe. El Perro y la Rana, Caracas 2023.
Jorge Sanginés, quien no pudo acompañarnos. Cine y Sociedad, Fundación Pimbes La Paz 2024. José Guadalupe Gandarilla, Totalidad del Capital, Teorización, Crítica y Encare de Colonial hacia la descolonización del conocimiento. Pensamiento TEA Tenerife 2024. Ramón Grosfogel, Pensamientos descoloniales desde América Latina, Belaterra Ediciones 2024. Sergio Rodríguez Gelfenstein, China en el siglo XXI, El despertar de un gigante, Ediciones Mágicas, Puerto Rico 2023. Y Vladimir Acosta, Salir de la Colonia, Monte Ávila y Editorial Gala, Caracas 2021. Para constancia del presente veredicto suscriben Claudio Cast, Francisca López, Mónica Bruckman, Farruco Sesto, Carmen Borges en Caracas a los 23 días del mes de junio de 2025. Solicitamos entonces al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, al presidente del CELAR, Pedro Carzarilla, y el coordinador de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, entregar a Paula Clacco, de Argentina, por su obra conjunta con Atilio Borón, Segundo Turno, el resurgimiento del círculo progresista de América, el certificado que la acredita. A José Guadalupe Gandarilla, de México, por la obra Totalidad del Capital, Teorización Crítica y Encare de Colonial hacia la descolonización del conocimiento. Y a Ramón Grosfogel por su obra Pensamientos descoloniales desde América Latina. Llamamos entonces a Pablo Guadarrama, de Cuba, a recibir su premio Libertador, la 13ª edición, por su obra Marxismo y Antimarxismo en América Latina, Crisis y Renovación del Socialismo. Pablo Manuel Guadarrama González, Santa Clara, Cuba, 1949, es académico titular de la Academia de Ciencias de Cuba, doctor en Ciencias y doctor en Filosofía por la Universidad de Leipzig, Alemania. Es miembro titular de la Academia de Ciencias de Cuba, profesor titular de la Cátedra de Pensamiento Latinoamericano de la Universidad Central de las Villas, Santa Clara, autor de varios libros sobre problemas de la cultura y el pensamiento filosófico latinoamericano.
así como numerosos artículos publicados en Cuba y en otros países. Ha impartido cursos de posgrado y conferencias en universidades latinoamericanas de España, Estados Unidos, Rusia y Alemania. Invitamos al maestro Pablo Guadarrama a dar su lección magistral como ganador del Premio Libertador. Muy buenos días. Desventurado el que no sabe agradecer, honrar honra, expresó nuestro José Martín. Ante todo, debo agradecer al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y a la red de intelectuales en defensa de la humanidad por haber constituido este premio hace ya, algunos años, como también agradecer al Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe por ahora continuar con esas banderas junto a la red. Y al, equipo de dirección que nos ha acompañado durante todos estos días de una forma muy extraordinariamente eficaz, eficiente. Agradezco la presencia de ustedes aquí, porque realmente me honra, yo creo que este premio pues posibilita reconocer y promover la obra de los que consagramos nuestra labor intelectual a la noble tarea de reflexionar críticamente, desde diversas disciplinas y perspectivas teóricas sobre la historia, la realidad contemporánea de múltiples procesos sociales que inciden de diferente manera sobre la dignidad de los pueblos del orbe. Y creo que esto nos honra a todos los premiados anteriores y los actuales también, las menciones, por supuesto, que también son premiadas. Nuestro sincero agradecimiento al jurado internacional, que dedicó incontables horas de lectura y de reflexión colegiada. No eran pocos libros, ¿verdad, Paquita? En esa difícil tarea, de premiar un libro y otorgar menciones honoríficas a otros valiosos candidatos también, porque ya ustedes pueden ver que realmente es extraordinariamente la calidad intelectual de todos los que han sido honrados con mención. Agradezco al perro y la rana, a Raúl, a Eli, a todos, por haber realizado una magnífica y cuidadosa edición, porque hay que decirlo así, Sí. Además, de un libro que es el resultado de 4 décadas de trabajo. A veces me dicen, ¿cuánto tiempo usted necesita para...? Depende. ¿Por qué? Porque este estudio sobre la trayectoria de las ideas socialistas y marxistas, así como de las críticas que se le han hecho a las ideas socialistas y marxistas, pues en el ámbito latinoamericano, específicamente, yo creo que comenzó a finales de los años 70, cuando terminamos nuestro primer doctorado en filosofía en la Universidad Karl Marx de Leipzig, sobre el positivismo en América Latina, la obra de Enrique José Barona y demás. Y ya empezábamos a ver ahí algunas críticas a las ideas socialistas y a las ideas marxistas desde finales del 19, algunas más o menos justificadas, otras no tanto, Y eso nos motivó a que a inicios de los 80, pues dijimos, vamos a dedicarnos a ver cuáles son las razones por las cuales se hacen estas críticas a las ideas socialistas, desde socialistas utópicos hasta socialistas un poco menos utópicos, Y empezamos a hurgar, Creamos un equipo de investigación al cual quiero agradecer públicamente a la Universidad Central Marta Abreu de las Villas en Santa Clara, Cuba, que siempre me facilitó todas las posibilidades, ¿no es así? Y a nuestro grupo de investigación de pensamiento filosófico latinoamericano, que creamos la cátedra Enrique José Barona, y durante 16 ediciones, desde 1987, cada 2 años hemos discutido muchos temas con relación al pensamiento filosófico, y político latinoamericano. Desde aquella inicio de los años 80, primero comenzamos a investigar por qué se atacaba las ideas socialistas y marxistas en el caso de Cuba,
Y empezamos a estudiar el pensamiento de Baliño, de Diego Vicente Tejera, de Julio Antonio Mella, de Carlos Rafael Rodríguez, ¿no? Primero de Cuba, como dice el son, conozca Cuba primero y al extranjero después, ¿no? Y después que ya habíamos estudiado un poco la trayectoria de ese pensamiento, empezamos a abrir el diafragma, ¿no? Hacia otros países donde también el pensamiento socialista, ¿no? Nos llamaba la atención siempre cómo era posible que casi en la misma época en que Marx y Engels comenzaban sus ideas, un Esteban Echeverría en Argentina publicaba, ¿no? Un dogma socialista en 1842, antes 6 años que Marx y Engels escribieron, ¿no? Manifiesto comunista, ¿no? O un José Abreu de Lima, que llegó a ser un general que combatió con Bolívar y Sucre, ¿no? Escribieron un libro sobre el socialismo, en la misma época de Marx y Engels, ¿no? Sí, espérate. Entonces, a partir de esas reflexiones, ¿no? Empezamos nosotros a elaborar, ¿no? Toda una serie de ideas para tratar de explicarnos por qué las ideas socialistas tenían antecedentes utópicos tal vez, pero otros no tan utópicos. Un marxista allá en Santa Clara por 1880 y tanto, en un periódico villareño, ¿no? Manuel García Garófalo defendía ideas socialistas y ya marxistas, ¿no? En la época, o un Carlos Baliño que quería también y que Martí le dijo, no, un momentico, ahora no es idea, hay que esperar a que venga, ¿no? Allí Paquita, la república, que no es en la Manigua, sino allá, donde vamos a hacer la república con el bien y todo. Entonces, por eso ya cuando en los años 80 comenzamos a ver, a discutir en varios países, aquí en Venezuela en 91 vinimos al evento del centenario de Gramsci, en México, en otros países, y cuando en Nicaragua en el año 85 nos pidieron si podíamos dar unas conferencias sobre, surgió la idea de escribir este libro, ya. Estuvimos 3 meses en Managua sobre las ideas, ¿no? Y luego en el 87 organizamos ya una maestría en estudios latinoamericanos y un doctorado en filosofía sobre pensamiento en Santa Clara, en nuestra Universidad Central de las Villas, y la cosa empezó ya a cuajar. Y en el 89 nos pidieron si podíamos ir a Bogotá, a la Universidad Inca de Colombia, a dar un curso, y ahí surgió la primera edición de este libro, ¿no? Con ese mismo título, Marxismo y Antimarxismo, ¿no? En América Latina, pero una edición más limitada. Primero, hay que decir que 3 años después ya estábamos atentos a qué pasaba con el derrumbe, el desmerengamiento, como decía nuestro comandante en jefe Fidel Castro, ¿no? Del socialismo, la perestroika, la Unión Soviética, y debatíamos toda la crisis del socialismo y demás, ¿no? Y empezamos a enriquecer, ¿no? Publicamos otros trabajos sobre las antinomias de la crisis del socialismo y debatíamos, y por eso la editora política del Comité Central del Partido de Cuba nos pidió si podíamos hacer una nueva edición. Bueno, pues actualizamos la nueva edición, la publicamos en México, en El Caballito, y salió la nueva edición. Bien. Luego de pasar un tiempo, pues un día, después de haber publicado aquí en El Perro y la Rana los 3 tomos de pensamiento filosófico latinoamericano, que la amiga Carmen Borque nos organizó y prologó, pues me pidieron del Perro y la Rana si podían también hacer una nueva edición del mismo libro. Ya estamos en 2012, 2013 y pero hay que actualizarlos. Y esto, ¿no? Y como me dijeron, no, se puede agregar otros trabajos, ya la cosa creció tanto, porque fue creciendo siempre, ¿no? Y ya eran casi 2 tomos, ¿no? Y bueno, un día me llamaron, bueno, sí, queremos publicarlo, pero no hay papel por ahora, si podemos ponerlo en internet, si usted autoriza. Yo autoricé que se publicara. Yo no sé qué tiempo duró, pero duró menos de un mes, que lo hackearon y destruyeron. Entonces así, el libro desapareció de internet, el libro, ¿no? Y yo pues había rescatado precisamente una ya versión final de la edición, ¿no? Y cuando en el 2019 recibimos mención por nuestro libro sobre democracia y derechos humanos en este mismo Premio Libertador, en el 19, conversando con Raúl Casal, le hablé del libro y me dijo, sí, lo tenemos por ahí, pero bueno, resulta que le envié el libro porque después ni siquiera aparecía por acá, ¿no? Entonces yo me olvidé, sinceramente, de aquello. Ya yo dije, bueno, eso ya desapareció. Y un día recibo un mensaje de Carmen presentando al presidente Nicolás Maduro, presentando el libro, ¿no? Una feria, y me llama Tilio Borón, me dice, Pablo, ¿y tú qué? ¿Por qué no estás aquí? Digo, no, ¿dónde? No, aquí en la feria del libro de Caracas, se está presentando tu libro, mira el presidente Maduro. Yo
sorprendido, ¿no?, de que el libro se hubiera ya publicado, ¿no es así? Para que usted, ¿no? Pero bueno, se publicó el libro en el año, ¿no? Esa es toda la trayectoria, ¿no?, de este libro que, ¿no? Antes, en el 2016, en la editora Política, el amigo allá Aguirre quería publicarlo en la editora Política en Cuba, y cuando ya lo tenía casi listo, ¡pum!, cerraron la editora Política en La Habana. Yo dije, este libro está fatalmente condenado a desaparecer, ¿no es así? Y entonces la editorial de Ciencias Sociales hizo una edición del primer tomo, ¿no? Pues nada más que hubo papel para el primer tomo, y salió, ¿no?, al fin el primer tomo, pero el segundo todavía está esperando en Cuba, ¿no?, que se publique. Ahora, uno de los objetivos de este libro ha consistido en valorar diferentes interpretaciones que históricamente se han desarrollado sobre el ideario socialista, ¿no?, y el marxismo. Bueno, en términos marxismo ustedes saben que es bastante problemático, pero bueno, Marx no quería ni siquiera que se llamara marxista, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que el libro partió de una hipótesis central, ¿cuál? Que al igual que el socialismo, el marxismo, tanto en sus orígenes, en el plano filosófico y en el plano ideológico, primero se enriqueció en la confrontación con la ideología burguesa, ¿no?, y se enriqueció con el debate epistemológico y axiológico con filosofías, ¿no?, idealista, metafísica, irracionalista, de distintos tipos, ¿no?, así, pero atendiendo siempre a las luchas sociales de cada momento histórico determinado, sobre todo en el ámbito latinoamericano. Y por eso la tesis es que nuestras ideas socialistas y marxistas no han constituido un simple eco, ni calco y copia, como decía Mariátegui, ¿no?, sino que ha sido una creación heroica también, ¿no?, de ideas socialistas y marxistas. Y además creo que nuestras ideas socialistas y marxistas en América Latina han enriquecido, ¿no?, ese humanismo práctico que tomamos prestado de Marx, de los manuscritos económicos y filosóficos de 1844, frente al humanismo filantrópico abstracto, ¿no?, burgués. Y por eso es que el libro trata de verificar en qué medida algunas críticas al socialismo y al marxismo son no muy válidas, de europeísmo, de exotismo, de dogmatismo. Claro que los ha habido también, ¿no? No vamos a negar que ha habido ortodoxias y no heterodoxias, ¿no? Pero yo creo que en realidad la mayor parte de nuestros pensadores, en lugar de construir sistemas a priorísticos, metafísicos, ¿no?, sobre el socialismo y el marxismo, no, han utilizado el marxismo más como arma crítica de transformación de sus circunstancias, ¿no?, y en gran medida han sido más auténticos que idénticos al europeo, ¿no?, y más orgánicos, diría Gramsci, con su circunstancia, con su mundo, y han establecido una imbricación intelectual de praxis política y de praxis teórica en el caso, ¿no?, de nuestra América Latina, y por eso creemos que el libro pretende validar la hipótesis, aquella que asumimos, ¿no? Yo creo que se trata de demostrar que en verdad en el pensamiento filosófico, político, jurídico, latinoamericano, ha habido intentos de enriquecer la validez y además de diferenciarlo del anticomunismo, que es otra cosa, para no confundir. Porque hemos encontrado en esta investigación durante estos años de que hay intelectuales que tienen posturas anticomunistas, pero no antimarxistas, que son lo suficientemente honestos como para reconocer la validez epistémica, ¿no es así?, de la concepción materialista de la historia, que me gusta más llamarla así, del materialismo histórico, como le llamaron Marx y Engels. Y por eso Raymond Aron, cuando fue a dar el discurso del panegírico de Marx, ¿no es así?, en el centenario en la UNESCO, todo el mundo temblando porque querían que fuera Michel Foucault el que diera el discurso, pero dijeron no, era demasiado de izquierda y no iba a ser objetivo, tenía que ser de derecha para que fuera objetivo, ¿no? Y Aron llegó el primer día, allí todo el mundo y dijo, 83, no había caído la Unión Soviética, la primera oración: yo no vengo a hablar del ideólogo del comunismo fracasado, a que no hubiera dificultad ideológica. Yo vengo a hablar del más grande científico social que ha dado la humanidad hasta estos días y que nadie lo ha superado. Entonces ya todo el mundo dijo, bueno, si esto lo dijo Aron, parece que
debe ser verdad, ¿no es así? Entonces, por eso el libro pretende diferenciar entre anticomunismo, antimarxismo, ¿no? Porque son cuestiones diferentes. La otra cuestión es la siguiente. Tratamos de enfrentar en qué medida las críticas al marxismo y al socialismo no se han reducido simplemente al enfrentamiento a la Unión Soviética o al campo socialista, sino que se ha vinculado en algunos casos a una hiperbolización de los defectos que tiene toda sociedad en construcción, ¿no es así? Y entonces hiperbolizar el estalinismo, que tuvo errores y crímenes, eso nadie lo puede negar, pero hay una cosa, es negar también las conquistas de la Unión Soviética, las conquistas, ¿no?, de la República Popular China, o en este caso también, ¿no? Porque además el anticomunismo implica no solamente contra el socialismo, es contra cualquier movimiento progresista, contra cualquier movimiento de liberación nacional, y eso en esa medida se articula, ¿no?, a ese pensamiento antisocialista. Pero no cabe la menor duda que la Revolución Cubana marcó un parteaguas en la historia de las ideas socialistas y marxistas, ¿no?, en América, por muchas razones. En primer lugar, porque echaba por debajo, ¿no?, algunas teorías de que el partido primero es el que hace la revolución, y en Cuba fue al revés, la revolución fue la que hizo el partido, ¿no es así, Abel? Entonces, lógicamente eso descuadraba a muchos marxistas, ¿no?, ortodoxos, que seguían la línea muy sovietizante, ¿no? Pero hay otra cosa, también se exageraba el papel de un líder carismático, ¿no?, que hacía, ¿no?, la revolución, entonces eso le daba la excepcionalidad, y por lo tanto, ¿no?, ignorando que son los pueblos los que hacen las revoluciones, ¿no? Y yo digo que la revolución la hizo también mi mamá, que estuvo en las cárceles de Batista, ¿no?, presa hasta el último momento, ¿no?, como se lo decía a Ernesto, ¿sí? ¿Sí? Y además la revolución cubana la hacemos nosotros, la hice yo alfabetizando a 5 campesinos cuando tenía 11 años, ¿no? Así. Entonces eso es la revolución, el pueblo. Entonces yo siempre cuando era estudiante de adolescente me aprendí una idea de Martí que se la tengo grabada en mi ser. Decía Martí en una carta: nada hay de un hombre en sí que no haya puesto en él su pueblo. En vano concede la naturaleza cualidades de inteligencia a algunos de sus hijos si no se hacen carne y sangre de su pueblo, si no serán polvo, azote y escarnio. Pero si van con él y a su pueblo le sirven de brazo y de voz, por él, por su pueblo, se verán encumbrados como las flores que lleva en su cima una montaña. Eso es una carta, no un poema. Y por eso Lezama decía que Martí, todo lo que escribía en prosa era el protoplasma, ¿no?, de la prosa al verso. Entonces, ¿no? Entonces, una de las formas también de enfrentar el socialismo ha sido tratar de desvirtuar la dignidad del pueblo cubano. Esa ha sido una forma de enfrentarnos así. Y eso razón nos dio para que en una conversación en Los Teques con el presidente Hugo Chávez, en que me acompañaba la amiga Carmen Borque, Enrique Dussel, Arturo Andrés Roy, Alfonso Sastre, Horacio, ¿recuerdo? Le dije: presidente, nosotros en los años 90 en Cuba estábamos en un periodo especial, una situación muy difícil, rodeados del neoliberalismo por todas partes, ¿no? Y no veíamos la salida del túnel, pero comenzó el proceso revolucionario bolivariano y empezamos, ¿no?, a ver con optimismo mayor, porque los revolucionarios nunca perdemos el optimismo en las situaciones más difíciles, ¿no? Y el presidente Chávez me puso la mano en el hombro y me dijo: profesor, eso que usted dice es cierto, pero también es cierto que si ustedes los cubanos no se hubieran mantenido dignos en la lucha, ¿no?, por el socialismo, nosotros no hubiéramos tenido un referente, ¿no?, para luchar. Y yo creo que eso es muy significativo. Así que la dignidad del pueblo cubano se ha mantenido, ¿no?, como una realmente referente para muchos revolucionarios de América Latina. Yo creo que el pueblo cubano, que ha estado agredido por ese injusto bloqueo criminal, ilegal, repudiado por la historia, por tantas asambleas, ¿no?, realmente es un ejemplo de cómo frente a todas las adversidades un pueblo puede levantarse. El libro yo creo que trata de analizar algunos errores que se han cometido en la izquierda, ¿no?, latinoamericana, y en qué medida
la hiperbolización de la lucha armada, por ejemplo, en determinadas circunstancias de reproducir el movimiento guerrillero y convertir a los Andes en la Sierra Maestra, ¿no? Y otras cosas, ignorando que Marx y Engels inicialmente ni siquiera planteaban la lucha armada, planteaban, no es así, la creación de partidos socialdemócratas. Otra cosa es cuando la socialdemocracia se convirtió en el taller de reparaciones del capitalismo, ¿no es así? Eso es otra cosa, pero inicialmente se aspiraba a la lucha por la vía democrática, y sabemos que la burguesía es muy democrática mientras va ganando, pero cuando está en crisis viene el pinochetazo, ¿no es así? Entonces, conclusión, yo creo que cualquier idealización hiperbolizada de la lucha del socialismo en una visión teleológica de que obligatoriamente va a venir el socialismo, como decía el Che, criticando a los partidos comunistas, ¿no? Que se sentaban en la puerta a esperar que pasara el cadáver del imperialismo, ignorando el lado activo, ¿no? Revolucionario es una de las valoraciones críticas que lógicamente se hace libre. Y a partir del análisis de algunas experiencias llegamos a algunas conclusiones que hemos tratado de resumir en una serie de puntos. No voy a agotar el abecedario, pero voy a empezar a nombrarlas en orden alfabético. Creemos que la orientación socialista de los actuales y nuevos experimentos de superación del capitalismo deben ser el resultado de un proceso revolucionario vernáculo, propio, auténtico y no importado, que aun cuando le sea imprescindible la solidaridad internacional plasmada en las más diversas modalidades de la lucha contra el capitalismo, ante todo, será exitoso en la misma medida en que el sujeto principal sean los sectores populares de cada país. B. La organización de los sectores populares para esa lucha política no debe ser la tarea exclusiva de un partido, que se considere el mismo la vanguardia única, ¿no? Y descalifique a todas las demás fuerzas de izquierda, que no siempre coinciden en todas y cada una de sus propuestas básicas de reestructuración social. C. La lucha por la unidad de las fuerzas populares debe comenzar por la superación de los conflictos entre los distintos sectores de partidos y organizaciones de izquierda, para lo cual se deben eliminar los protagonismos sectarios, delimitar los objetivos estratégicos de lucha y adoptar programas mínimos de acción común frente al imperialismo, ¿no? La sabiduría popular aconseja apoyar solo aquellas organizaciones políticas que evidencian cierta cohesión interna en sus filas y programas factibles de ejecución, aun cuando sean parcialmente en defensa de la soberanía, ¿no?, de cada uno de nuestros pueblos. D. La construcción del socialismo exige un perfeccionamiento de la democracia, tanto de la sociedad en general como de la democracia interna de los partidos de izquierda y de los movimientos sociales, como premisa indispensable para proseguir esa labor una vez que se alcance el poder político. Sin democracia interna en el seno de estos partidos, difícilmente se puede esperar que ésta se despliegue plenamente en otras esferas de la sociedad política y de la sociedad civil. Las formas de realización de la democracia política más elaborada no son patrimonio exclusivo de un pueblo o de un partido, ni trasladarse arbitrariamente de un país a otro. Pero si existen normas elementales de la vida democrática moderna que no son conquistas atribuibles de manera aislada a la burguesía, sino que pertenecen a las conquistas de las luchas sociales y por tanto constituyen herencia común de la humanidad, desde los distintos sectores populares que han luchado, desde los indígenas, desde los esclavos, de los palenques, desde todas las insurrecciones que han habido, ¿no? Y en América Latina hay muchos ejemplos de eso. F. La visión del comunismo como idílica sociedad sin problemas ni contradicciones internas se ha desdibujado del panorama político, no solo de sectores populares, sino de las propias filas de izquierda, por lo que parece prevalecer la visión inicial, ¿no?, de que el comunismo es un estado idílico de implantar, cuando Marx y Engels lo definieron que no, que es un movimiento crítico de superación de un estado de cosas que parte de las premisas históricas existentes, y así se debe concebir esa, ¿no?, sociedad en ascenso. G. La contradicción fundamental entre el capitalismo y el socialismo se despliega fundamentalmente a través del conflicto entre eficiencia económica y justicia social, íntimamente relacionados este último a la realización de los derechos humanos que nos han querido quitar la derecha, ¿no es así? Cuando se produce el predominio desproporcionado de uno de estos elementos, se afecta el estatus del otro.
La inteligencia de la izquierda en el poder se mide por la difícil tarea de la capacidad de administración del conflicto entre eficiencia económica y justicia social. H. Las transformaciones cuantitativas y cualitativas que se han producido en la clase obrera mundial obligan a una reconsideración del análisis de la misión histórica del proletariado, especialmente en los países neocoloniales y en vías de desarrollo. En América Latina, la clase obrera continúa desempeñando un papel significativo en la lucha de clases, pero también se han ido sumando otros sujetos sociales, ¿no?, que en determinados momentos pueden jugar un papel desempeñado, ¿no?, importantísimo. Y la compleja estructura socioclasista que se va dando obliga a que los sectores femeninos, afrodescendientes, indígenas, movimientos LGTBI, es decir, distintos, ¿no?, sectores contrahegemónicos también juegan un papel. Y aunque hay consenso general de las diversas condiciones subjetivas para los procesos revolucionarios, hay coincidencia también entre los socialistas y marxistas, ¿no?, que las condiciones objetivas siguen existiendo, pero a veces no siempre las subjetivas acompañan, ¿no?, adecuadamente. ¿Y por qué? Porque se comprende que el capitalismo posee válvulas de escape eficaces que posibilitan la supervivencia y las transformaciones que no alteran la esencia, ¿no?, del capitalismo. J. Tomando en consideración la afectación del prestigio internacional del socialismo que se afectó con el derrumbe de la Unión Soviética, con el derrumbe de la Europa, ¿no?, oriental, con el descrédito de los partidos socialdemócratas, ¿qué ha pasado? Que el término socialista ya prácticamente comienza a ser cuestionado, sobre todo en las academias, ¿no? Y existen, además, hasta Hitler le llamó socialistas a los partidos, ¿no? Entonces, el término en sí mismo comienza, ¿no?, a ser, ¿no?, erosionante. Tenemos que reivindicar el valor epistémico, axiológico e ideológico del concepto de socialismo. K. Las nuevas experiencias socialistas están obligadas a equilibrar adecuadamente las experiencias internacionales de la construcción socialista y articularlas con las condiciones específicas de cada país, pero con mucho respeto, porque ninguno de nosotros tiene el socialistómetro perfecto, ¿no?, para estar midiendo quién es socialista y quién no lo es. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. M. Igual que la democracia, ninguno tiene el democratómetro perfecto para decir que esto es democrático y cuánto no. Porque la diferencia entre un elefante y un burro, no puede definir, ¿no?, que ese es el paradigma de la democracia, ¿no?, universal. Bueno, M. Las nuevas experiencias socialistas emprendidas en este siglo XXI tendrán que valorar muy bien la hiperbolización del papel del Estado y la consecuente mengua de la sociedad civil para no identificar socialismo con estatismo, porque el socialismo no es estatismo, ¿ya? El Estado debe tener las condiciones básicas, fundamentales de los medios de producción, pero no necesariamente tiene que tener otros que no son necesarios. Ahora, N. Uno de los problemas de mayor preocupación entre los marxistas latinoamericanos, sobre todo en el siglo XXI, ha sido la cuestión ecológica, y eso tendrá que estar muy presente, ¿no?, en que, como diría Marx, el capitalismo por su naturaleza es hostil a la naturaleza. Y el socialismo real, lamentablemente, cayó también en posturas ecocidas, ¿no es así? Por lo tanto, es necesario que el socialismo del siglo XXI tenga muy presente esta, ¿no?, necesidad ecológica. Y ñ final. El debate entre los marxistas latinoamericanos sobre las posibilidades del éxito del socialismo en países aislados, con independencia de la revolución mundial, como tal vez esperaba Marx o Trotsky, no sé, va a seguir presente, pero lo cierto es que no parece que se va a dar un proceso simultáneo, ¿no?, de triunfo del socialismo a nivel mundial, ni mucho menos que son solamente los marxistas, ¿no?, los que van a asumir, o los llamados, ¿no?, marxistas, sino que va a haber distintas expresiones sociales y distintos movimientos de protestas, porque, como decía José Martí, a los pueblos nadie los enciende, son como los volcanes, explotan solos.
Por lo tanto, esas explosiones sociales son síntomas, ¿no?, de descontento que tienen que ser aprovechados por las fuerzas de izquierda para las transformaciones revolucionarias de la sociedad. Estas son algunas de las, digamos, conclusiones principales, ¿no?, que tiene ese libro, ese estudio, ¿no?, de las ideas marxistas y socialistas, para llegar a la conclusión de que, primero, el mercado no va a desaparecer porque no es exclusivo del capitalismo. El mercado ha existido siempre y existirá siempre. Lo único que, primero, parece ser que el futuro de la humanidad no va a ser ni el socialismo real ni el capitalismo real. Aspiramos a una sociedad más humana, más digna, ¿no es así?, en que los seres humanos constituyen lo fundamental y que los derechos esenciales de educación, de trabajo, ¿no?, de salud, de seguridad social estén, ¿no?, asegurados. Y esa es la aspiración máxima de los socialistas y comunistas. Y por último, quiero referirme al papel de los intelectuales. Señores, siempre los intelectuales han ejercido el pensamiento crítico en todas las épocas, pero si una época más lo reclama es esta. ¿No? Y el pensamiento crítico exige no la presentación de un pensamiento único, como diría Ramonet, presentarle otro pensamiento único, porque caeríamos en la misma trampa. El pensamiento crítico tiene que ser plural, el pensamiento crítico tiene que ser diverso, el pensamiento crítico tiene que ser enriquecido con las nuevas, ¿no?, tendencias y circunstancias que se plantean en el mundo contemporáneo. El pensamiento crítico tendrá que ser, bueno, pues, multifacético, ¿no?, diverso, creador, enriquecedor, para que realmente los sectores populares lo vean como una alternativa y sobre todo entendible por los sectores populares, porque si lo vamos a reducir al mundo académico, que a veces ni nosotros mismos nos entendemos, entonces sí, realmente no va a jugar ningún papel protagónico, ¿no?, el pensamiento crítico. Y por eso estamos obligados a utilizar todas las vías. Y cuando digo todas las vías, digo todos los medios de comunicación y utilizar todas esas, ¿no?, tendencias que hoy día nos presenta, ¿no?, la tecnología, ¿no?, como hace Miguel Ángel con la iguana, ¿no es así? Es decir, llegar a otros sectores, ¿no es así? ¿Por qué, señores, no podemos caer en posturas tecnófobas? No, al contrario, el pensamiento socialista y marxista tiene que utilizar estas nuevas vías que han sido utilizadas, ¿no?, por la reacción para aniquilar las generaciones, como pasó con la generación del rock, como he estudiado libritos, con esa generación que por la droga, ¿no?, hicieron desaparecer, ¿no?, movimientos juveniles y movimientos, ¿no? Pues nosotros tenemos también que aprovechar esas. Por lo tanto, yo creo que un pensamiento crítico hoy de la intelectualidad exige nuestra plena identificación solidaria con el agredido pueblo venezolano y estar dispuesto a luchar también, igual que los cubanos, que hemos sabido enfrentar el imperialismo que parece que no aprendió en las arenas de Playa Girón, ¿no es así? Y por eso decimos, ¡viva Venezuela! ¡Viva Cuba! Muchas gracias. A continuación, palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Muy buenas tardes ya. Pablo Guadarrama ganó el Premio Libertador al Pensamiento Crítico con este libro, de 2 tomos, hermosamente diseñado por el equipo del Perro y la Rana,
editorial adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, bajo la orientación de nuestro hermano Raúl Casal, que además de intelectual y poeta, es también diseñador gráfico. Creo que es mejor diseñador gráfico que todo lo anterior, demostrado en el resultado, pues. Y le pedí al ganador de este premio que por favor, con la pluma con que Bolívar escribió la Carta de Jamaica, me dedicara uno de sus ejemplares. Y él estaba por arrancar la pluma, porque se lo tomó muy en serio. La salvamos a tiempo. Gracias, Pablo, por tu dedicatoria y por tu dedicación. Gracias, hermano, hombre consecuente, con el pensamiento y con la acción, con la lucha, con las ideas, con las causas más nobles de la humanidad. Reciban el saludo todas y todos, y especialmente Pablo Guadarrama, del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien ha estado siguiendo el desarrollo de esta ceremonia y está muy satisfecho con el trabajo desarrollado por la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad y el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego. Felicitaciones de parte de nuestro presidente a estos equipos humanos, dirigidos por el flamante coordinador internacional, en el caso de la red, Miguel Ángel Pérez Pirela, y el profesor Pedro Calzadilla, en el caso del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Así como la lucha de resistencia del pueblo cubano permitió y sirvió de inspiración a que la revolución bolivariana pudiera avanzar y echar raíces, pues venimos también de un periodo en el que la red ha tenido que resistir innumerables circunstancias adversas, y sin el trabajo de Sergio Arria y de todos los compañeros y compañeras de los capítulos nacionales, Abel, Luis Brito, Paula y todos los compañeros de México, por ejemplo, también en todos los lugares del mundo donde hay capítulos de la red y que han estado batallando en circunstancias muy difíciles, nuestro reconocimiento. Su lucha nos ha traído hasta aquí, su consecuencia, y ahora vienen nuevos momentos de nuevos desarrollos para los cuales tenemos este capitán que es Miguel Ángel Pérez Pirela. Me hizo acordar Pablo de un dicho que atribuyen a Fidel. A mí no me consta que lo haya dicho Fidel, creo que no lo dijo, pero bueno, viene al caso. Dicen que Fidel en algún momento dijo: los cubanos no podemos hablar inglés como los yanquis, tenemos que hablarlo mejor que ellos. No sé si será verdad o no, pero si no lo dijo, debió haberlo dicho, y creo que los cubanos lo han puesto de manifiesto, porque hablan muy bien el inglés nuestros hermanos cubanos. Que lo diga nuestro querido embajador Dagoberto. Pero nosotros tenemos que hacer lo mismo con la tecnología. No podemos manejarla igual, sino mejor que quienes nos atacan. Y por eso bienvenidos esos nuevos vientos, esas nuevas tormentas que demandan de nosotros nuevas respuestas, sin dogmatismos, como el mismo Pablo se encarga de plasmar en su libro, Marxismo y Antimarxismo en América Latina, crisis y renovación del socialismo. No estamos en cualquier lugar, estamos nada más y nada menos que en Caracas, la cuna del libertador Simón Bolívar. Aquí hace apenas unos años, apenas unos pasos, el fascismo, expresión mutante genética del antimarxismo, se hizo amo y señor de estas tierras, de estos pedazos, de nuestra soberanía, de nuestra ciudad. Una artista hermosa de origen zuliano, Elsa Morales, por el solo hecho de vestir una bata guajira, una manta guajira,
perdón, gracias por la corrección, estamos rodeados de zulianos aquí en Caracas. Ya vamos a hablar de ese tema. Por el solo hecho de tener la tez y los rasgos de una indígena y una manta guajira, fue atacada por los fascistas, victimizada por razones étnicas, y miren que lo menciono, étnico-políticas, y hoy cuando un etnoestado en el Medio Oriente pretende cometer un genocidio, como en efecto viene haciéndolo, nos debe llamar la atención esa coincidencia entre fascismo y sionismo. Pero les decía que no estamos en cualquier lugar. En este espacio se ha impuesto la paz, en este espacio geográfico de la ciudad de Caracas. Y se impuso por la heroica resistencia del pueblo venezolano frente a las acechanzas del fascismo, que no mordió el peine de la violencia. Aquí cerca estuvieron días, semanas, meses derritiéndose factores militares y civiles del fascismo. Y la sabiduría, no solamente teórica, sino producto del legado cultural colectivo del que era receptor el comandante Hugo Chávez, tomó las decisiones correctas para que se derritieran en su propia salsa, sin morder el peine de una respuesta legítima que el Estado venezolano pudo haber tenido frente a un conjunto de militares que, desconociendo el orden constitucional y su comandante en jefe, pretendían llevar adelante un cambio de régimen. Eran instrumentos del imperialismo norteamericano y están hoy en el basurero de la historia. Y nosotros estamos aquí, reunidos en Caracas. Pero no es cualquier parte de Caracas, ni cualquier parte de este municipio, sino que estamos en la sala Luis Brito García. Nada más y nada menos. Don Luis. Qué bueno honrar en vida, qué bueno contar con Luis, lúcido y activo, en la primera línea de combate, con su pluma de Bolívar también en las manos. Y déjeme decirle que si hay un intelectual que merece el nombre de intelectual y que resume también en sí la creación artística, es un intelectual y es un artista, dramaturgo, creador, guionista cinematográfico. Ahora tenemos pertinente La planta insolente, obra de Román Chalbó y de Luis Brito como autor. Está de libre acceso en esa herramienta tecnológica imperialista llamada YouTube. No sé si ustedes saben que en 1942 un piloto venezolano de la exigua Fuerza Aérea Venezolana, eran unas fuerzas armadas muy precarias, concebidas realmente para garantizar el orden interno, para que las empresas transnacionales petroleras pudieran desarrollar su actividad, para la que habían redactado ellas la ley venezolana que las controlaba, que las regía. Veníamos del gomecismo. Y había en Venezuela un gobierno decente, de un militar que muchos creían simpatizante de Mussolini, traía el estigma de ser protofascista, pero tanto para sus proponentes e impulsores como para sus iniciales oponentes fue una gran sorpresa. El general Isaías Medina Angarita resultó ser un hombre progresista. Se rodeó de ilustres intelectuales y se dio en Venezuela una apertura democrática como la que nunca había
existido previamente. No era un hombre revolucionario, ni mucho menos socialista, ni marxista. Ni siquiera podríamos decir que era un hombre de izquierda. Era un hombre decente. Rompió con el lopecismo, que era la siguiente fase del gomecismo, ¿verdad? ¿Cómo dijiste tú de los socialdemócratas, Pablo? Que eran el taller de reparación del capitalismo de la socialdemocracia. Bueno, López Contreras era una especie de taller de reparación del gomecismo, que era demasiado brutal como para continuarlo, y entonces él, agente de los Estados Unidos, está certificado por escrito su condición, y líder militar, buen escritor, López Contreras, tiene una buena producción literaria que nosotros también hemos reproducido en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. No somos tan dogmáticos, ni estamos cobrando cuentas lejanas. Pero Medina, año 42, se cuida mucho de no declarar la guerra al eje de Alemania, Japón e Italia. Rompe relaciones, pero se cuida Medina. Y resulta que se dio en su tiempo la mayor operación militar jamás realizada en aguas del Caribe en el marco de la batalla del Atlántico. Hitler, a través de un almirante Dönitz, da la orden de atacar embarcaciones que saliendo de Venezuela pasaban a Curazao, Aruba y Trinidad para refinar el petróleo venezolano que proveía el 64% del combustible requerido para las operaciones militares de las potencias occidentales enfrentadas al eje nazifascista. Bueno, fue, como les decía, el mayor número de submarinos empleados en toda la batalla del Atlántico, el océano, fue concentrado aquí en el Caribe. Esa exigua fuerza militar de la que disponía Venezuela no le permitía enfrentar una contingencia de ese tipo. Hubo heroicas acciones de defensa de nuestra sagrada soberanía, pero no fue una memorable realidad la que tenía nuestro país en materia de defensa militar. Nuestros aviadores apoyaron a las fuerzas de los Estados Unidos que estaban en las islas del Caribe para enfrentar la amenaza de los submarinos nazis. Uno de esos aviadores se llamó Luis del Valle García y lamentablemente se estrelló contra una montaña en Borburata. Un mes o algunos meses atrás le había nacido un sobrino a ese piloto venezolano. Ese sobrino está aquí y es Luis Brito García. El nombre de este oficial, Luis del Valle García, fue colocado en su honor en la base aérea de Barcelona, estado Anzoátegui. Claro, la Venezuela de entonces tenía esas debilidades y tenía un gobierno decente, pero limitado en su interpretación de la realidad histórica de aquel momento y en sus condiciones materiales. Éramos fundamentalmente un país dependiente
y con una relación colonial, neocolonial. A partir de allí entraron asesores militares estadounidenses y se ocuparon de la defensa de nuestra fachada caribe los gringos frente a los nazis. Ahora, yo no sé si es verdad, no es mi ámbito de competencia, dicen los gringos que 2 aviones venezolanos hicieron lo mismo que le correspondió hacer al tío de Luis, sobrevolar nuestras aguas territoriales, nuestro mar territorial, en ejercicio de nuestra soberanía. Ahora dicen los gringos que ese ejercicio de soberanía por parte de nuestros aviadores, que les insisto, no tengo confirmación de que haya ocurrido, no soy ministro de la Defensa, sino de Cultura, gracias a Dios. Estamos en otro tipo de batallas. Pero que eso constituye una amenaza a los Estados Unidos y a su enorme despliegue militar en nuestras sagradas aguas del Caribe. Yo no sé si es verdad. Expusieron los nombres de 2 oficiales venezolanos como los pilotos de esas aeronaves. Yo quiero decirles que si es verdad, y esos oficiales en efecto cumplieron con su deber, como lo cumplió Luis del Valle García en 1942, pues yo creo que esos pilotos venezolanos merecen un fuerte aplauso y el reconocimiento de todos los venezolanos, de todas las venezolanas, de todos los nuestroamericanos, de todos los hombres y mujeres que aman y defienden a la humanidad, y que es una honra que a un país pequeño se le considere una amenaza o una potencia tan grande. ¿Qué tendrá Venezuela? Ahora sí quiero decir que ese país de los años 40 no es el mismo país del año 2025. No tenemos un gobierno simplemente decente, sino un gobierno revolucionario. Y tenemos un presidente bolivariano. Y tenemos una Fuerza Armada muchísimo mejor dotada que aquella rudimentaria de los años 40. Pero además no solamente tenemos una Fuerza Armada, sino que gracias a la concepción estratégica del comandante Hugo Chávez y al liderazgo del presidente Nicolás Maduro Moros, esa Fuerza Armada está imbricada con nuestro pueblo mediante el componente conocido como la Milicia Nacional Bolivariana. Y que en este mismo momento donde estamos reunidos aquí en esta sala, hay jóvenes venezolanos de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, de las comunas, de los movimientos sociales, entrenándose para la defensa militar de la patria. Hay una diferencia cualitativa importante entre aquel momento y este. Y es en este momento que se entrega el Premio Libertador al pensamiento crítico. No en cualquiera. Y yo quiero decir algo sobre su propia conceptualización. No es cualquier pensamiento, ni es cualquier premio. Premio Libertador al pensamiento crítico. No es cualquier pensamiento crítico. Porque también hay algún pensamiento crítico que en estas circunstancias históricas no es compatible con el nombre del libertador Simón Bolívar. Hoy día un pensamiento crítico alineado con la visión de nuestro libertador
es un pensamiento crítico que se pone al lado de las más nobles causas de la humanidad y que jamás se pone al lado del opresor, al lado del imperialista. Es un pensamiento crítico para la transformación, para la descolonización. De modo pues que es un gran compromiso, mi querido Pablo, recibir ese premio en estas circunstancias y con esa asociación. Bienvenida sea la crítica, incluso al pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico ¿es para qué? Para encontrar mi rinconcito en el capitalismo y lograr mi propia supervivencia y de los míos, mientras el imperialismo hace de las suyas y masacra a Palestina y cerca a Venezuela e intenta asfixiar a Cuba. ¿O es un pensamiento crítico para ponerse en la primera línea del combate frente a los enemigos de la humanidad? Bienvenidas sean las críticas de todo tipo, pero no se puede ejercer la crítica sin esperar que nunca haya una crítica hacia nosotros mismos. Decía Juan Vives Zuria, recuerda que cuando señalas a alguien con un dedo, tienes 3 dedos señalándote a ti primero. Esto, mi querido Pablo, nos compromete a que no vuelva nunca jamás a haber un vacío en la convocatoria y entrega de este premio. Yo no juzgo las circunstancias que impidieron que en su tiempo lo convocáramos, lo organizáramos. No voy a hacer aquí un ejercicio de autoflagelación. Lo que sí debemos hacer es un compromiso para que este premio se mantenga en cualquier circunstancia, porque en cualquier circunstancia necesitamos la batalla de las ideas, la producción de pensamiento. Todo lo demás es instrumental. Todo lo demás son trampas que el propio sistema nos pone con su lógica para impedir nuestro avance en la batalla de las ideas. Yo quiero compartir con ustedes la felicidad que hoy tiene el pueblo oriental de Venezuela por la celebración del Día de la Virgen del Valle. Que la religión es el opio de los pueblos y que ha servido de mecanismo para la dominación. Cierto, es verdad. Pero en el caso de la revolución bolivariana, en el caso de la revolución venezolana, el aceptar e incluir que hay un aspecto espiritual en la vida de los pueblos que no puedes perseguir, que no puedes desconocer, que tienes que incorporar, es parte de nuestra muy humilde experiencia que le ponemos al servicio del resto de los pueblos. ¿Y por qué, si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? Nos cantaba Ali Primera. En Venezuela hay un acontecimiento, se está celebrando la Virgen del Valle. Y allá en el Zulia, la Chinita. Y hasta los más ateos, maracuchos, celebran el Día de la Chinita. Decían que los marxistas-leninistas mexicanos eran marxistas, leninistas y guadalupanos. Y cuando estuve en Santiago de Cuba, hace ya bastante tiempo, en pleno periodo especial, Abel, tuve la ocasión de visitar la Basílica de la Virgen de la Caridad del Cobre. Hoy es el mismo día, se celebra el mismo día. Y me impresionó ver en aquella basílica ofrendas de creyentes que eran las gorras militares, las insignias de integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, que eran marxistas, leninistas, fidelistas, e iban allá a rendirle tributo a su chapita, ¿no? ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que le? Cachita. Ahora en el aeropuerto de La Habana hay una gran obra con un mensaje de la cachita. Hermanos,
el pensamiento sin emoción es inútil. Abramos también la red de artistas intelectuales en defensa de la humanidad, a esos espacios que nos hacen seres sentipensantes. Veamos los sentimientos de nuestros pueblos, no se los regalemos a la derecha ultramontana, al fascismo. Nosotros también, por ejemplo, nos emocionamos con la idea de la patria. En un tiempo eso era blasfemia, porque siendo internacionalistas, ¿cómo defendíamos la nacionalidad o el concepto de nación? Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, le decía yo citando al poeta, a Abel y a Ramón. Nuestro amor por Cuba, por Puerto Rico, por su independencia, es una causa tan importante para nuestra América como el estudio de nuestras estructuras sociales y el análisis marxista sobre la realidad económica. Hay un imaginario en disputa y ese imaginario tiene que ser nuestro, no es de más nadie, es de los pueblos, no de las derechas, no de las élites. Aquí en Venezuela y en este municipio seguramente en un tiempo hizo de las suyas una organización de ultraderecha llamada Tradición, Familia y Propiedad. Y parece que de su seno surgieron algunos de los liderazgos contemporáneos de la derecha. Ahora, que ellos levanten esas banderas no quiere decir que nosotros no debamos mirar tanto la tradición, en tanto y en cuanto somos parte de ella, la familia o las familias, y discutir sobre la propiedad. Aquí lo acaba de decir Pablo Guadarrama, socialismo no es estatismo, necesariamente. Entonces, si la revolución bolivariana tiene algo que aportarle a la historia de los esfuerzos revolucionarios del mundo, es esta especie de sincretismo que hemos logrado gracias, en principio, a la visión, y yo la llamaba sabiduría, de un hombre llamado Hugo Rafael Chávez Frías, que encarnó esas contradicciones felices que somos. No tienes un socialistómetro, ¿verdad? No tenemos tampoco un medidor de purezas revolucionarias, un revolucionómetro. Chávez comenzó siendo un joven que quería ser pelotero, era fundamentalmente un muchacho de la Venezuela rural profunda que quería llegar al Yankee Stadium. Lo vamos a condenar porque el béisbol es una imposición cultural de la Venezuela petrolera. Ya va, calma, no te apresures. Hay expresiones culturales contemporáneas que nosotros tenemos que mirar con respeto. Ahora hay un mundo de creación diferente al del siglo XX, al que nosotros tenemos que abrirnos. Urgimos el desarrollo de videojuegos con una narrativa propia, donde ya los malos no sean los de siempre, ni los buenos sean los de siempre. Necesitamos cine audiovisual, necesitamos formatos ágiles, innovadores para la batalla de las ideas y del pensamiento. Necesitamos ir al encuentro de legiones de jóvenes que están encontrando en las opciones de la derecha algo que las opciones de la izquierda no estamos ofreciendo. Necesitamos bajar del Olimpo de nuestras convicciones para encontrarnos con la humildad de los que también estamos aprendiendo de un mundo nuevo. Yo hago ese clamoroso llamado porque también estamos ante una disputa generacional.
generacional. Ninguna generación ha visto a la que viene con buenos ojos. Nuestras madres, quizá no la mía que era bastante conservadora, pero algunas, eran mal vistas porque usaban minifalda. Ahora las madres, algunas madres de hoy y padres, estigmatizan la música que les gusta a los muchachos de hoy en día. ¿Por qué no aprender de esas músicas también lo que atrae a las juventudes? ¿Por qué no aprender de los códigos comunicacionales que hoy llegan mucho más rápido? Digo yo que lamentablemente, que nuestros libros, que nuestras películas, que nuestros poemas, que nuestras pinturas. Vayamos al encuentro para que tengamos generaciones de relevo en un pensamiento crítico por la transformación, por una humanidad. Bueno, no me extiendo mucho más, discúlpenme ustedes, pero me sentí llamado a disertar sobre estas ideas. Gracias, Pablo Guadarrama. Gracias, Carmen Borges. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Pedro Calzadilla. Y gracias a ustedes, compañeras y compañeros. Miren, esta edición del libro es la edición que se publica como parte de las bases del premio ya anunciado. Es decir, no es la edición postulada, sino la edición ya curada, la nueva. Miren, y esto se está poniendo cada vez más interesante. Si alguien creía que había espacio al aburrimiento, pues olvídense de eso. Estén todas y todos muy pendientes, porque aquí en esta parte del mundo se está decidiendo el destino de la humanidad y el pueblo de Venezuela está de pie, con la frente en alto y el pecho henchido, porque no hay tormenta que haya habido ni que haya en el futuro que nos vaya a poner de rodillas. ¡Viva la soberanía de Venezuela! ¡Vivan los pueblos del mundo! ¡Viva Cuba revolucionaria! ¡Viva Puerto Rico libre! ¡Viva Buenos Aires! ¡Viva Argentina! ¡Viva nuestros pueblos! Y viva el pensamiento crítico por una transformación. Bueno, agradecemos al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a todos quienes lo han precedido en el uso de palabra, a los 64 que participaron en este premio, pero sobre todo, para cerrar, una vez más rendimos tributo a Franjín Kelamer, a Bolívar Echeverría, a Renán Vega Cantor, a Isban Mesaros, a Tilio Borón, a Jorge Veraza, a Luis Alegre Sajonero y Carlos Fernández Liria, a Enrique Dussel, a Marta Harnecker, a Juan José Bautista Segales, a Héctor Díaz Polanco, a Claudio Katz y a Pablo Guadarrama González. Su obra hace parte ya no solo del pensamiento crítico latinoamericano, sino del sur global, y sobre todo forma parte ya del patrimonio de todas y todos. Muchísimas gracias, nos estamos viendo en el 14º Premio Internacional, el Premio Libertador al Pensamiento Crítico.